Mucho gusto, mi nombre es Mariana Luján, soy embajadora de Notion, analista de datos, también emprendedora digital con nuestra agencia Methodical, que es una agencia de automatizaciones, sistemas con herramientas no code y agentes de inteligencia artificial. En esta ayudamos a equipos y a emprendedores a ahorrar tiempo y dinero con estas herramientas. Sé que de pronto algunos están en el área de marketing o en cualquiera de estas otras áreas digitales, y pues quisiera preguntarles si se identifican con lo siguiente que les voy a comentar. No sé, tienen un montón de información en diferentes lugares, se les pasa a hacer una u otra cosa, tienen muchas ideas, muchas tareas, muchas cosas que gestionar y pues sienten que trabajan un montón y la verdad no están logrando lo que deberían de lograr. Entonces, si con alguna de estas cosas se identifican o ustedes mismos ya tienen identificadas ciertas otras problemáticas, pues primero tenemos que entender por qué nos pasa esto, ¿cierto? Porque siento que tengo un desorden en mi vida, un desorden digital, pues la mayoría de veces esto puede ser porque, o todo depende de nosotros, puede ser que ustedes trabajen individualmente o que trabajen con equipos y pues tienen toda esta información en su cabeza o en 1000 lugares regados, como ya lo mencionamos. Entonces ese es el segundo motivo, el que tenemos todo en muchas partes, no sé, libretas, en el WhatsApp guardo cosas, dejo otras cosas en el correo, otras cosas en esta otra herramienta, en la otra y en la otra. No hay flujos definidos, es decir, nos dejamos llevar en el día a día por precisamente ir fluyendo, vamos fluyendo como van surgiendo las cosas, ya muchas cosas empezamos a hacerlas en automático y pues la verdad no hay estructura, nos dejamos llevar y eso hace que pues nos tardemos más y gastemos más tiempo del que debería de ser. Y otra podría ser, o sea, no priorizamos, sino que vamos haciendo lo que va fluyendo. Entonces, así vamos a estar haciendo muchas cosas, pero no necesariamente lo que de verdad va a tener un impacto. ¿Esto cómo se traduce? Se traduce precisamente en esta pérdida de tiempo, pérdida de información y una falta de avance real. ¿Qué solemos hacer para al menos intentar solucionar alguna de estas cosas? Pues no sé, vamos a nuestro amigo ChatGPT, Google, con nuestros amigos, buscamos a ver qué me recomiendan, qué es lo que están hablando, cuál es la última herramienta, la última aplicación mágica que me va a solucionar la vida. No, que es que ya estamos en la era de la inteligencia artificial y las automatizaciones, entonces hay que automatizar porque si no estoy perdiendo plata, estoy perdiendo tiempo, o que no, la inteligencia artificial ya es lo más, con eso voy a crear el contenido, con eso voy a hacer esto, y pues a la final terminamos haciendo un montón de cosas, probando un montón de cosas y pues no haciendo lo que verdaderamente importa, que es cuestionarte por qué está pasando esto y viendo la raíz del problema. Entonces terminamos con más desorden y más estrés, teniendo que aprender automatizaciones, teniendo que aprender esta otra herramienta y 1000 cosas. Entonces, aquí van a ver que aunque la charla es de automatización y herramientas como Notion, pues uno no empieza por automatizar. O sea, si yo tengo problemas, yo no empiezo por decir, tengo que automatizar esto. Nosotros primero tenemos que pensar en estructurar y en entender nuestros flujos de trabajo. ¿Por qué? Porque si no automatizamos teniendo un sistema, pues vamos a automatizar desorden y automatizar errores, pues eso no nos va a ayudar verdaderamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos organización, no solo herramientas, lo que nos lleva a que tenemos que pensar en sistemas. Entonces, ¿qué es pensar en sistemas? Primero hay que entender obviamente qué es un sistema. Un sistema es esa forma de estructurar nuestro trabajo, de ver que todo esté conectado y trabaje de una manera fluida. No sé, como nuestro cuerpo humano que tiene el sistema nervioso, el sistema digestivo, son diferentes órganos que trabajan en su conjunto pues para tenernos vivo, que este ser funcione. Entonces así también podemos analizar nuestro trabajo, son diferentes partes que trabajan en un conjunto, entonces ¿por qué he de tenerlas separadas? ¿Por qué he de tener todo regado en todas partes si en verdad es una estructura que trabaja en conjunto o que debería de ser así? Entonces aquí vamos a ver que un sistema tiene diferentes partes muy importantes que deben de entender para que así empiecen ustedes a ver su trabajo o lo que ustedes quieren automatizar y mejorar y optimizar. Y es que un sistema tiene entradas, procesos, salidas y seguimiento. Entradas, aquí en ejemplo, en un caso de un freelance o una agencia que maneje clientes, pues tiene leads, me llegó un lead, me surgió una idea,
me llegó una solicitud, ¿cierto? Es algo que inicia ese proceso. También tengo los procesos. Después de que me llega ese lead, ¿yo qué hago con ese lead? ¿Qué paso a paso tú sigues para poder llegar a la salida? A hacerle la entrega, a tener X resultado, a tomar X decisión. Y a lo largo de este flujo debemos de tener un seguimiento. ¿Para qué? Pues para no perder el control y poder tener una visión de todo lo que se está haciendo. Entonces, como ya les mencioné, un sistema está compuesto por procesos. Entonces, aquí ya cuando estamos hablando de sistemas, estamos hablando de ese flujo de trabajo que queremos optimizar o automatizar, sea, no sé, pues sí, toda mi operación de marketing o mi trabajo en X o Y cosa. Entonces, eso está compuesto por procesos, que son esas diferentes cosas que yo hago para llevar a cabo esto, que estos procesos tienen temporalidad, es decir, yo esta tarea la hago en X tiempo, o sea, no sé, la hago los martes al mediodía, o la hago cada 8 días, o cada mes, o de manera esporádica, cada vez que pasa, no sé, cada vez que me llega un cliente, entonces hago la propuesta, cada vez que pasa X cosa, hago Y cosa. Entonces, hay una temporalidad que es importante que empecemos a identificar en cada una de estas partes del proceso. También hay unas personas, hay un quién hace eso, quién recibe el lead, quién lo contacta, quién envía el correo, quién hace qué tarea. Puedes que tú trabajes solos, pero de igual manera hay un cliente que es otra persona, ahí estás tú o tu equipo. Y los procesos también tienen un paso a paso, es decir, esa secuencia de cosas que tú haces para llevar a cabo esto y que esta gestión del cliente o que este envío de propuesta pues se lleve a cabo. Y todos estos procesos es muy importante identificar que generan una información. Cuando tú recibes ese lead, pues tú has de tener que recibir información del cliente. ¿Qué información recibes del cliente? Y cuando yo ya voy a enviar la propuesta, pues tú tienes que tener cierta información de la propuesta. ¿Qué información tienes de la propuesta? Entonces hay que entender que en cada uno de esos procesos están estos factores y que además todo esto me genera información. Y como estamos hablando de un mismo universo, que es ese sistema que estamos analizando, pues han de haber conexiones, ¿cierto? Porque como viven en el mismo universo, pues todo tiene que ver con todo, pero de una manera lógica. Entonces al cliente yo le envío propuestas, el cliente tiene esta información, estas propuestas se las envío por tal parte, esto me genera un pago, me genera un proyecto, me genera una tarea. Entonces toda esta información va a estar conectada de alguna manera. Entonces ahí es importante entonces en el sistema que ustedes quieran realizar, identificar esto. Bueno, ¿por qué? Porque cada acción genera información. Como lo hablamos ya antes, cada proceso me va a generar información. Puede ser información del cliente, de la propuesta, de las finanzas, de las reuniones, del proyecto, de las tareas, etcétera, de lo que vivo en ese universo que ustedes están analizando. Lo importante es que entonces, entendiendo ya esos procesos y la información que hay en esos procesos, pues que esta información esté organizada y centralizada en alguna parte, porque no gano nada más, yo ya sé qué es la información que yo manejo, yo ya sé dónde está todo, yo ya sé, pero bueno, lo importante es que esté organizado y centralizado, porque lo que no se mide no se mejora y lo que no se guarda se pierde o ni siquiera sabemos que existe. Entonces díganme ahí cómo hacemos para mejorar o optimizar algo. Entonces ya teniendo claro esto, que esta es como la primera parte que ustedes tienen que hacer, que yo sé que es un trabajo, puede ser tedioso porque es estresante el cuestionar lo que hacemos y ver todo el mundo de información y procesos, pero es la parte más importante porque a partir de aquí ya entonces ya podemos empezar a pensar en una herramienta. Listo, yo ya sé qué información tengo y ya sé que la tengo que organizar y centralizar. Ahí es donde yo puedo decir, bueno, ¿qué herramienta me va a ayudar a mí a hacer esto? Y ahí es donde ya podemos decir, listo, entonces tengo que elegir la herramienta correcta. Pero primero, nuevamente, aquí vamos a cuestionarnos muchas cosas. ¿Qué herramientas usas ahora? ¿Dónde tienes esa información? Puede ser que la tengas en el Excel o por allá en el Drive o que la tengas en WhatsApp, por allá en el correo, quién sabe, en una libretica, por allá. Y ni siquiera es posible que mucha de esa información ni siquiera la tengas en ninguna parte, sino que, pues sí, no, tú confías en este, ¿cierto? Sí. No. Entonces, como ya les dije, centralizar y priorizar. ¿Dónde vamos a centralizar esta información? Aquí es donde viene mi amado Notion, mi mejor amigo. La verdad, no sé qué haría yo sin esto. La mayoría de veces lo definen como
ese lienzo en blanco, personalizable, en el que podemos tener todo, pero a mí me gusta definirlo como un centro de operaciones, porque suena más interesante y porque la verdad sí es como lo veo yo. ¿Por qué? Porque Notion no es simplemente una hoja en blanco que uno puede decir, ah, no, es para tomar notas, pero no es solo para eso, en realidad es un centro de operaciones. ¿Por qué? Porque ustedes ahí van a poder tener toda su información y gestión desde la idea hasta la ejecución. Toda esa parte del proceso lo van a poder ver en Notion. Entonces, todo esto que ustedes ya pensaron e identificaron, vamos a poder hacerlo visible en Notion. Notion, para la gran mayoría de cosas que necesitamos, es gratis. Cuando ya hay equipos y son equipos más grandes, pues hay ciertas maneras también de mantenerlo gratuito, pero pues en algún punto van a tener que pagar si son un equipo de bastantes personas. Mariana, perdóname, ¿quieres agua? ¿Necesitas agua? Sí, por favor, muchas gracias. Porque me siento alcanzadita a veces. Listo. ¿Quién de aquí ha utilizado Notion? ¿Utiliza Notion? ¿Y qué tal les va? Esta es la respuesta. Genial, genial. Listo. Es que esa precisamente es la mejor manera de empezar, porque, como les dije ahorita, hay relación de amor-odio con Notion. Cuando ya uno le entiende, uno lo ama, pero al inicio uno lo odia. Yo lo odié al inicio. O sea, al inicio yo creo que todos lo odian. Ese es el proceso natural de utilizar Notion. Exacto, porque es muy personalizable, tenemos muchas posibilidades y hay personas que a eso les emociona y hay personas que los frustra, los estresa y pues los frena. Entonces, precisamente, Notion nos va a permitir crear eso a la medida, o sea, ese proceso que ustedes ya tienen claro, que ya saben cuál es el paso a paso, que ya saben cuál es la información, lo van a poder crear un sistema, una página, o sea, como si fuera una página web, a la medida para ese sistema de ustedes, porque cada quien pues vivirá el mismo proceso de manera muy distinta. Puede que todos aquí, no sé, gestionemos clientes, pero tú lo vas a gestionar distinto que él, tú lo vas a gestionar de una manera, te gusta ver la información de una manera más visual, tú estás más acostumbrado a las fórmulas y a las tablas, pues cada quien va a vivir ese proceso de manera distinta. Entonces vamos a poder utilizar una herramienta que se adapta a nosotros y no nosotros a la herramienta. Entonces ese es el poder de Notion. Literal, cuando ustedes entren en Notion, que la mayoría ya lo han utilizado, pues es eso, es una página en blanco, no hay más. Listo, entonces o se emocionan o se estresan, pero como ya la mayoría dijo, la mejor manera de iniciar es utilizando una plantilla. Ya hay muchas personas que tuvieron las mismas necesidades que ustedes y pues habrán creado algo bien cool y bien bonito que ustedes van a poder utilizar y empezar a adaptarse y a jugar con eso, al menos para iniciar y entender un poco la herramienta. Notion funciona por bloques, entonces vamos a ver bloquecitos y vamos a poder crear muchas cosas. Un bloque puede ser texto, un bloque puede ser un título, un bloque puede ser una tabla, un bloque puede ser una imagen, un bloque, hay un montón. Pero yo confío en ustedes y ya sé que la mayoría lo sabe utilizar. Entonces esos bloques, la mayoría, pues se van a saber desenvolver con eso. Jueguen un momentico y ahí le van entendiendo a los bloques. Tranquilo, confío en ustedes. Lo que sí en lo que sí voy a ahondar es en los bloques más divertidos de Notion, pero también los más difíciles, pues por decirlo así, que son las bases de datos. En Notion hay algo que se llama las bases de datos, que son bases de datos relacionales. Es decir, que son bases de datos que se relacionan. ¿Qué es una base de datos? Es un lugar en el que puedo ir y guardar información, que lo más cercano a lo que todos hemos tenido una base de datos es un Excel, que en sí no es una base de datos, pero pues cumple la función de almacenar información, es algo estructurado, es una tabla. En Notion también vamos a poder ver algo similar, solo que cada columna, que en Notion se llama propiedad, es más dinámica, es más divertida. Hay columnas de imagen, hay columnas de PDF, hay columnas de fecha, hay muchos tipos de columnas también y son más divertidas que un Excel, pues se pueden hacer más cosas. Hay muchas, ustedes van a ver cuando activen la parte de los bloques que se hace con el slash, que abajito van a ver una lista de todos los bloques de tipo base de datos que pueden insertar. Básicamente estos son diferentes maneras de ver la información. Es decir, una sola base de datos yo la puedo ver como una tabla,
como un tablero, como una galería, como una lista, como un calendario, etc. Entonces eso es algo que hace muy valioso esa forma de almacenar la información en Notion, porque no es una manera estática de ver la información, lo podemos ver de manera dinámica, ¿cierto? La misma información que yo tengo en una tabla, la puedo ver en un tablero y me va a brindar aún más valor, porque lo puedo ver por estados, o en un calendario porque es algo relacionado con fechas. Entonces nos permite poder ir más allá. Pero ¿qué es esto de que son bases de datos relacionales? Básicamente es que yo puedo crear tantas bases de datos como yo quiera en Notion, pero si yo no las conecto, voy a tener islas de información, que es exactamente el mismo problema que ya estamos teniendo diferentes Excels o teniendo diferentes cosas en una libreta, por allá, en donde sea. Va a ser el mismo problema, solo que ya me va a traer ese problema para aquí en Notion, tener islas de información. Eso no nos va a solucionar el problema, que es de tener todo centralizado. Está bien, vamos a tener todo en una misma aplicación, pero no estamos aprovechando el potencial, que el potencial es poder conectar dos bases de datos. ¿Cuándo conecto yo a dos bases de datos? Pues cuando hay información relacionada. Entonces, como estamos hablando, y los diferentes ejemplos que les he venido dando son de clientes y gestión de clientes y la cuestión, pues un cliente tiene proyectos, o sea, hay proyectos. ¿Por qué? Porque yo realizo proyectos de este cliente. Entonces, si estas dos cosas se relacionan, ¿por qué las voy a tener separadas? Tengo que unirlas para así poder interactuar con la información. Como ustedes ven aquí, yo tengo una tablita de ejemplo y tengo otra tablita. Entonces aquí una de las propiedades, que propiedad es columna, cuando estoy viéndolo en tabla, en Notion, una de las propiedades es del tipo relación. Entonces yo puedo crear esa propiedad y conectar una tabla con otra. Entonces miren lo que estamos viendo aquí. Yo tengo un registro que está conectado con el registro que se va a conectar, que es de otra tabla. Entonces así yo puedo ver desde esta tablita de ejemplo información que está en otra tabla. Y eso es muy poderoso porque así no voy a tener que perder, o sea, no me voy a perder, no voy a tener que ir a buscar en dónde está una u otra cosa, sino que desde esta base de datos me puedo enterar de la información de la otra base de datos que está relacionada. Entonces, ese es el verdadero potencial de Notion cuando estamos tratando de traducir los procesos que vivimos en una aplicación, que es Notion. Tengo una pregunta. Entonces, cuando yo conecto la otra tablita, que la tablita ya simplemente le doy el clic a la otra tablita. No sé si me hice entender. Sí, si por ejemplo, sí, voy a ver si te entendí. Entonces, si tú le das clic a esto, se te va a abrir este registro. ¿Qué registro es cada una de las filitas? Entonces, si tú le das clic a se va a abrir esta tabla de aquí, vas a poder ver toda la información que tú tengas de eso. Incluyendo si yo lo tengo en otro tablero. Ejemplo, tengo 3 clientes diferentes y tenemos que compartir alguna información. Si yo le hago el relay, me lo va a compartir. Sí, digamos que cada uno de esos registros es un cliente distinto. Y no sé, que esta sea que un proyecto, tareas, cualquier cosa, listo. Esa es la de tareas. Pues tú tienes aquí el cliente, no sé, Mariana, está aquí. Y pues tú tienes que saber cuáles son las tareas que tú estás realizando para ese cliente. Pues entonces, ¿tú qué haces? Pues relacionas con las tareas correspondientes. Entonces aquí tú vas a tener, no sé, 20 tareas y tú vas a poder dar clic a estas tareas o incluso jugar con filtros y con otras cosas más cool, que luego ahorita les voy a dar un tour por una de las plantillas que se van a poder llevar, spoilers, van a poder llevar una plantilla que se van a poder llevar para que puedan entender esto un poquito más. Pero el punto es, si tú tienes un cliente aquí, tienes relacionado aquí las tareas, tú te puedes enterar por cada cliente cuáles son las tareas específicamente de él. Y aquí vas a poder ver todas las tareas que sean, no importa la cantidad. Y también se podría entonces visualizar el asigning de cada tarea. Sí. Obviamente no lo vas a ver aquí en esta propiedad, pero lo puedes ver dentro de eso, porque cada registro es una página. Sabes que es un multiverso, pero es muy cool. O sea, tú entras aquí, eso es una página, y adentro de esa página vas a poder tener mucha otra más información aparte de lo que ves en las propiedades. Entonces, bueno, ahorita vamos a poder adentrarnos más a esto, pero lo importante aquí es que
entiendan un poco este tema de las relaciones, que vamos a poder tener información conectada y acceder fácilmente a la información que tiene que ver con otra, ¿cierto? Listo. Entonces, aquí, precisamente, en Notion cada tabla es una base de datos, ¿cierto? A mí me gusta siempre iniciar por la vista de tabla cuando voy a crear una nueva base de datos, porque así puedes ver la estructura, ver cuáles son las propiedades y puedes construir pues todas las relaciones y todo de una manera mucho más, más cercana, porque pues uno está acostumbrado a ver la información tabulada, es más fácil verla de manera tabulada. Una base de datos relacional nos permite conectar elementos de una tabla con otra, nos permite navegar entre elementos relacionados, entre los clientes, propuestas, tareas, ¿cierto? Y nos evita tener que repetir información, porque eso es lo que pasa con Excel, por ejemplo, si yo tengo diferentes tablas y en todas las 3 tengo que mencionar al cliente, pues tengo que estar escribiendo el cliente en las 3 tablas, mientras que aquí no vamos a tener que hacer eso, y hace que todo esté conectado, actualizado y centralizado, porque ese es el problema de Excel. ¿Qué pasa si yo anoto a los 3, al mismo cliente en 3 tablas, lo actualizo en una, y las otras se quedan desactualizado? Me tengo que acordar que tengo que actualizarlo en todas las otras tablas en las que aparezca, y eso va a ser un problema. Entonces, si yo ya tengo claro mi sistema, qué procesos realizo, qué información tengo, ¿cómo sé qué bases de datos tengo que crear y cómo las tengo que conectar? ¿Cierto? Listo, yo voy a ir a Notion, ¿qué hago? ¿Qué creo? Pues entonces vas a tener que cuestionarte esto. ¿Qué cosas gestionas tú por separado? ¿Cierto? Si tú tienes propuestas de clientes, pues eso no va a poder estar en una sola base de datos. ¿Por qué? Porque un cliente podría tener muchas propuestas, ¿cierto? Y de propuestas tú guardas otra información. Entonces, esas cosas que tú gestionas por separado actualmente, pues probablemente van a tener que ser bases de datos distintas. Que se repite muchas veces, un cliente puede tener varias propuestas. Entonces, si un elemento puede tener varias cosas de otro elemento, pues entonces sepáralos y crea 2 bases de datos. ¿Qué está relacionado entre sí? Obviamente también puedes ver y conectar lo que haga sentido, lo que para ti sea lógico en tu flujo. Pues no sé, los clientes se relacionan con propuestas, las propuestas me generan proyectos, pues yo tengo tareas de mis proyectos, etcétera. Pues ustedes ahí ya conociendo su sistema pueden ver qué tiene que ver con qué, y pues eso es una señal de tener que conectarlo. Además, ¿qué necesito ver junto? Sí, ¿qué necesito ver en un solo lugar? Por ejemplo, lo que nos preguntaba ahí la compañera, pues si necesito las tareas del cliente, bueno, ¿quieres ver las tareas del cliente? O sea, lo quieres ver en un solo lugar, entonces tienes que conectarlo, ¿cierto? Entonces estas preguntas les va a ayudar a saber decidir qué bases de datos crear y conectarlos, que ahí eso es donde, en esta parte de bases de datos y de relacionar, es donde muchas personas se frenan y les da miedito como empezar a jugar ahí con las bases de datos de Notion, ahí es donde uno se enreda. Entonces podemos terminar con algo así. Yo puedo terminar con estas 6 bases de datos conectadas de la siguiente manera. Yo tengo la base de datos de clientes, pues de esta base de datos de clientes obviamente yo voy a tener varias propiedades o información, esa es la información que yo voy a guardar del cliente. El cliente se va a relacionar con las finanzas porque el cliente me va a estar realizando pagos, entonces yo voy a tener que saber cuáles pagos me ha realizado cada cliente. Entonces, como yo necesito saber estas 2 cosas que se relacionan, pues las relaciono. A los clientes yo les envío propuestas, ¿cierto? Cuando yo me reúno con ellos, quieren que les cotice X servicio, pues, ay no, recuérdamelo mañana. Pues entonces yo voy a tener que conectarlo con las propuestas. ¿Por qué? Porque yo quisiera saber cuáles son las propuestas que le he enviado a cada cliente. Esas propuestas me van a generar proyectos, si uno lo maneja aquí con esta estructura. Entonces yo lo conecto con proyectos. Los clientes también tienen proyectos. Estos proyectos voy a tener reuniones. De estos proyectos voy a tener tareas. Miren que uno aquí, entonces lo que voy haciendo es conectando lo que para mí es como un grupo, ¿cierto? Lo que yo quiero ver junto. Entonces algo así se vería nuestro sistema. Mariana, ¿ahí quieres una pregunta? Sí, dale. Para que no me haga Gracias. Es decir, que casi que para poder operar correctamente Notion debe existir una planificación previa. Porque pues muchas veces entramos a una aplicación como hacemos toda la operación a Notion, pero realmente viendo ya un poco esta estructura, me hace sentido de que antes de entrar a una herramienta como esta, existe una planificación. Pasa de pronto algo, y de pronto algunos de ustedes también utilizarán Trello.
que pues uno va colocando como sobre la marcha. Sí. Pero esta no, esta requiere una planificación, como que cómo voy a organizar todo para que a partir de eso ya empiece a funcionar el proceso. Como que Ajá, sí, exacto. ¿Por qué? Porque pues en tu Trello puedes ir funcionando a la marcha, pues porque tú ya tienes ahí la estructura, tú vas creando tarjetas. Sí, tarjetas. Ya uno ya después las va arrastrando, las voy moviendo donde las necesite. Aquí tú inicias en cero. Entonces, como aquí inicias en cero, pues requiere un poquito más de estrategia para que no te pierdas. Porque si no, ahí es donde ya uno se empieza a frustrar, creando 20 tablas y después no sabiendo cómo utilizar las 20 tablas que cree. Entonces, sí, eso es lo que quiero que se vayan quedando de aquí, que es que esta es una tarea a realizar, que les sugiero que lo hagan si van a empezar a utilizar Notion. Porque si ustedes van a trabajar con otra persona, no se les van a pagar a un consultor para que les haga el sistema, pues esto es lo que va a pasar, van a tener que hacer esto. O sea, ese es el deber ser para poder construir un sistema que sea escalable, que pueda crecer, porque pues probable que tu operación o tu sistema pues crezca, no sé, empiezas a tener más clientes o empiezas a prestar otros servicios o ya quieres también gestionar tu vida personal ahí. ¿Cómo hago? Pues no, va a tocar borrar todo y volver a empezar desde cero, pues no, esa no es la idea es que sea algo escalable, que pueda crecer contigo y que refleje lo que tú haces. Entonces, listo. Eso es lo ideal. A ver, cuando uno está trabajando en Notion, lo que uno no debería de hacer es empezar directamente a crear en Notion. Si ustedes les gusta, no sé, rayar en papel, hagan dibujitos, háganse algo así similar, empiecen a conectar las cosas, eso es lo ideal. O no sé, en Miro, por allá, o en PowerPoint, no sé, donde quieran hacer las cosas, donde mejor les parezca, pero rayen y piensen un poquito en la estructura y eso les va a ahorrar muchos dolores de cabeza después cuando entren en Notion y para que no lo odien, porque en realidad no hay por qué. Entonces, ya ahorita lo vimos, pero cuando yo ya creo entonces mi base de datos, yo así voy a ver las relaciones. Entonces aquí vemos que esta base de datos de clientes está relacionada con propuestas, con proyectos, con reuniones, con tareas, puede tener tantas relaciones como yo necesite. Ahora, llegamos aquí, imaginemos que ya hicimos todo eso. Ya aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la información centralizada, tenemos la lógica en Notion, ¿cierto? Ya no tenemos información duplicada y lo más importante, nuestros procesos ya son visibles, ya los puedo ver. Todo eso que yo hago ya lo puedo ver ahí en Notion. Entonces ya estamos aquí, súper chévere, ya empezamos a cantar victoria un poco. Ahora, yo ya en este punto, ya teniendo mi sistema en Notion, mi información ya vive en algún lugar, o sea, ya toda esa información de mi operación ya está en alguna parte, ya está bien estructurada. Ahora ya sí podemos pensar en automatizar, ¿cierto? Ahora sí pueden pensar en automatizar, listo, porque automatizar muy cool, muy maravilloso, pero aquí en este punto, sin haber hecho lo anterior, pues pueden hacerlo. ¿Quién soy yo para decirles que no lo pueden hacer? Pueden hacerlo, pero a lo mejor no va a ser ni escalable, no les va a solucionar en realidad lo que ustedes quieren y pues van a perder el tiempo, probablemente, de pronto no, y sí les va súper bien, pero esto es lo recomendado. Ahora, ya que queremos pensar en automatizar, adivinen qué, nos tenemos que volver a cuestionar ciertas cosas. ¿Qué nos vamos a cuestionar? Pues listo, yo sé que quiero automatizar, pero bueno, ¿qué vas a automatizar? Pregúntate, ¿qué tareas se repiten muchas veces de lo que haces que se repite de verdad, ¿cierto? ¿Qué cosas hago de forma 100% manual? Sabemos que cuando yo hago algo 100% manual, corro el riesgo de que hayan errores, que se me olvide, que lo haga mal, pues porque, somos humanos, cometemos errores, toda la cuestión. Y también es importante, pues, entonces, ¿dónde pierdo más tiempo? ¿Dónde me estoy atrasando más? Porque, pues, con lo que veníamos hablando anteriormente, pues tenemos que priorizar. Es muy chévere automatizar y ver muchas automatizaciones muy cool y muy poderosas, pero a lo mejor esa cosa no te tarda tanto, pues no va a valer tanto la pena automatizarlo. Tenemos que priorizar las cosas que de verdad nos van a generar un alto impacto. Entonces, aquí uno se hace estas cuestiones, uno se pregunta, responde esas preguntas, hace la listica de los procesos que quiere automatizar y pues ya podemos entonces identificar eso que quiero. Y eso que quiero se puede ver de 3 maneras. Puede ser una tarea, puede ser un proceso o puede ser un flujo. Lo que yo voy a automatizar puede ser cualquiera de esas 3 cosas. Entonces es importante saber cuáles de estas 3 cosas es. Puede ser una tarea, que sea una
sola acción o una acción muy puntual, hacer una cosa muy puntual. O puede ser un proceso, que un proceso ya es una serie de tareas que tienes que automatizar. O puede ser un flujo, que ya es algo más amplio, que es un conjunto de procesos, y pues cada una de estas, pues en qué variará en el nivel de dificultad para automatizarlo, ¿cierto? Entonces, dependiendo de lo que ustedes identifiquen qué es, pues ahí ya ustedes más o menos van a saber con qué se van a enfrentar al momento de ir a automatizar. ¿Y con qué vamos a automatizar? Vamos a automatizar con Make, es la herramienta que yo utilizo y que les recomiendo. ¿Por qué? Porque es una herramienta no code, ¿cierto? No necesitan ser programadores o así súper expertos para utilizarla. Sin embargo, obviamente, como Notion, que hasta Notion necesita un poquito de lógica o de habilidad, pues también Make lo puede necesitar. Eso dependiendo de qué, dependiendo de, pues, de qué quieras automatizar. Si quieres automatizar tareas, a lo mejor con un video de YouTube, tú solito te vas a desenvolver muy bien. Un proceso ha de ser algo más amplio en el que sí vas a tener que entender un poquito de cosas más técnicas, que de igual no tenemos que meter código ni nada, entonces tampoco ha de ser la cosa más difícil del mundo. Entonces por eso vamos a utilizar Make, porque es no code. Y entonces, antes de ir a Make a automatizar, tenemos que pensar en varias cosas. Primero, tenemos que saber qué entra y qué sale, porque estamos automatizando un sistema, ¿cierto? Procesos de un sistema. Y al inicio dijimos que un sistema tiene entradas, procesos y salidas. Entonces yo tengo que saber qué entra y qué sale, ¿cierto? Pues yo ya supuestamente ya hice la tarea al inicio, ¿cierto? Hicimos la tarea al inicio de saber qué entra y qué sale en mi sistema. Pero entonces para la automatización puntual del proceso puntual que yo quiera automatizar, tengo que saber qué datos tengo disponibles, es decir, si la información que quiero automatizar la tengo, si está bien. Se supone que como ya hicimos la tarea anteriormente, la deberíamos de tener bien. ¿Qué información necesito obtener para esa automatización? ¿Dónde está guardada esa información? ¿Y cómo se conecta? ¿Por qué? Porque eso ya vamos a ver más adelante cómo es la estructura de Make. Ya aprendimos cómo es la estructura de Notion, que son bases de datos relacionales. Aquí en Make también necesitamos pues seguir una estructura para poder hacer las automatizaciones. Entonces tenemos ya claridad de la información con la que voy a jugar. Ahora, ¿cómo empieza una automatización? ¿Cómo empiezo yo a hacer esa automatización? Las automatizaciones, ustedes van a ver un término que se llama triggers. Tienen triggers. ¿Qué es un trigger? Es lo que activa la automatización, que en el lenguaje de sistemas que hemos aprendido anteriormente es esa entrada. O sea, ¿qué hace que esto empiece, que este proceso empiece? Tienes que cuestionarte y tener muy claro eso, porque si no, pues no vamos ni siquiera a empezar, ¿cierto? El trigger es lo que activa la automatización. Pueden ser diferentes cosas, que yo creo una nueva propuesta en Notion, ¿cierto? Creo un nuevo registro, o me llegó un mensaje, eso también es un trigger. Se llenó un formulario, me cambié el estado de un cliente. Todos esos pueden ser activadores. ¿Por qué? Porque después de que pase eso, van a haber una serie de pasos que se van a desencadenar. Ahí es donde viene. ¿Qué pasa después? Después van a estar esta serie de pasos que tengo que seguir para yo poder llevar a cabo esa tarea, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tener muy claro cómo hago yo esa tarea manualmente, o sea, cómo lo haría yo manualmente. Para venir y decirle al sistema, decirle a Make, hey, mira, esto tal cual es lo que va a pasar. Porque aquí no pueden haber ambigüedades, aquí tiene que ser todo muy estructurado. Entonces, después de que ya tenemos el trigger, que así, esto es Make, en Make es una interfaz muy linda, tiene los circulitos con los iconos de las aplicaciones, muy bello. El trigger lo vamos a ver inicialmente con un relojito, o esto puede cambiar, y pues con la aplicación que inicia el flujo. En este caso, pues como un email, que ya les llega un email. Entonces por eso se ve el iconito ahí del correo. Ya después de esto, yo voy a tener que seguir seleccionando los módulos. Los módulos son estas bolitas. Esos son los módulos. Son estas bolitas que se ven ahí en Mail. Y cada módulo pues va a tener el icono sea de alguna aplicación o un icono que representa pues en ese paso, porque cada módulo es un paso, en ese paso dónde está pasando, qué está pasando ahí. Entonces, los siguientes pasos pueden ser crear un documento, enviar un correo, agendar una reunión, guardar un archivo. Pueden ser 1, 2, 3, 4, la cantidad de pasos que se requiera para hacer esa tarea.
Por eso es muy importante tener claro yo cómo lo haría manualmente, dónde voy haciendo cada una de esas cosas, y pues vamos buscando los módulos que me van a servir y me van a ayudar para hacerlo. Make tiene una cantidad de módulos bien grande que se conectan con diferentes aplicaciones, entonces la gran mayoría la van a poder hacer simplemente dando clic y buscando la aplicación que requieren y la acción que requieren. Entonces los módulos son las acciones que queremos que ocurran. ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a tomar. ¿También? ¿Todo súper? Listo, súper. Listo, entonces tenemos el activador y tenemos los otros módulos. Entonces está el activador y está el proceso. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado al inicio? Tenemos la entrada, que es el trigger, y tenemos el proceso, que es esa serie de pasos que yo necesito que ocurran para que se cumpla ese proceso. Pero todo va a pasar de manera lineal, o sea, siempre va a pasar todo de una a otra. Probablemente no, probablemente vamos a tener que agregar condiciones. ¿Qué condiciones es? ¿Qué pasa si un cliente no responde? ¿Qué pasa si un monto es mayor o menor a algo? Que hay que manejar las diferentes posibilidades. Entonces ahí es donde tenemos las condiciones en Make, que también es importante que eso lo tengan ustedes en mente. Entonces, por ejemplo, si el estado es aceptado, va a ser Y, pero si no es aceptado, va a ser X, va a ser Z, ¿cierto? Pueden hacer varias cosas. Si no hay respuesta, hace otra cosa. Entonces, así es otra cosa muy importante a tener en cuenta, que pueden haber condiciones. Pregunta, Sí. En el caso de la entrada de datos, ahí lo colocaste como, por ejemplo, una fuente como Gmail y más. ¿Cómo se hace el proceso ya estando en Notion? O sea, es decir, ¿cómo él lo toma de una entrada de una tabla de un cliente? De mostrar para que esto ejecute todo un proceso, entre comillas, solito. Listo. Si el trigger es en Notion, pues aquí, ¿qué van a ver? La N de Notion, ¿cierto? Van a elegir un módulo de Notion. Y en los módulos hay diferentes opciones, porque como un módulo es una acción, pues tú vas a ver descritas diferentes acciones. Entonces, si añadió una fila, así en Notion también ustedes van a ver, sí, mi activador es que se añada una fila. Entonces ustedes le van a dar clic ahí, y eso va a necesitar, obviamente, ciertas configuraciones al inicio por algo que ya les voy a explicar más adelante. ¿Cómo podemos nosotros interactuar entonces directamente con estas aplicaciones? Ya se los voy a explicar. Entonces, aquí está lo de las condiciones y aquí está lo de cómo se conecta. Es decir, si mi activador es en Notion, pero mis acciones son en otras aplicaciones, no sé, en el correo, en el Gmail, ¿yo cómo hago para poder trabajar con esas otras aplicaciones? Como les dije, Make tiene una gran oferta de módulos. Es decir, Make ya tiene conexiones con muchas aplicaciones, pero hay otras que no, ¿cierto? Pues tienes un proceso demasiado particular en alguna otra aplicación que Make no tiene todavía en su lista de módulos. Entonces no puedo automatizar ese proceso con esa aplicación. Sí puedes, pero tienes que ir a buscar la API, ¿cierto? ¿Qué es la API? Esta es la explicación más común que se da de una API, la API es ese mesero que nos va a ayudar a traer la información de esa aplicación a Make. ¿Listo? Entonces, literalmente eso hace la API, trae la información de una aplicación a la otra, que en este caso sería pues traer la Make y que yo pueda interactuar con ella. Entonces, en Notion, pues ustedes también van a tener que configurar ahí una API, pues activar una conexión para que Make pueda traer y acceder a su información, ¿cierto? Debe haber alguna manera de ir y poder acceder a tu información, no debe ser así simplemente con un clic y ya, ¿cierto? Pues porque no, sería cuestionable. Allí ¿se puede de la cuenta gratuita o ya se tiene que pasar a la membresía de pago? Porque pues muchas veces... Integraciones muchas veces solicita pago, perdón, es que procesando. Desde la gratuita de Notion también se puede conectar la API, sí. No, en la gran mayoría de aplicaciones se puede gratuitamente. Tienen activas APIs y la puedes consultar. Okay. Puedes consultar la información que tú ya tengas ahí con la cuenta gratuita, claro está. Pues ahí es más como un tema de mail. Entonces, si tú superas cierta cantidad de veces que lo corres, por así decirlo, ahí es cuando tienes que pagar, pero en general, más de Make en algún punto. Ajá. En Make,
lo pueden empezar a utilizar gratis, claro está Make, porque estamos acá hablando de otras aplicaciones, pero en sí Make, la que vamos a utilizar, también es gratis, pero hasta cierto punto. Make empieza a cobrar por operaciones. ¿Qué es una operación? Es la cantidad, cada vez que se va ejecutando una automatización, va consumiendo operaciones dependiendo de la cantidad de información que procese. Entonces, si tú tienes una automatización que tiene ahí sí 3 modulitos y ya, pero está trayendo una cantidad de información, pues esto te puede ir consumiendo más operaciones dependiendo del proceso. Una preguntita. Cuéntame. Cuando tú hablas del tema de las APIs, por ejemplo, ¿cómo se conecta Notion con software contables, por ejemplo, que son como tan... Ya tiene... para temas de facturación electrónica y todo eso que a veces ni las mismas APIs se pueden crear para poder conectar. Ahí ya es donde entramos en temas particulares, que hay que ver cuál es la aplicación contable que estás utilizando, si tiene una API que utilizar, porque esa es la manera de poder interactuar con ella, si tienen disponible una API. Porque, por ejemplo, yo en algún momento traté de hacer una automatización de una facturación electrónica entre Shopify con WordOffice, no fuimos capaces, la verdad. Hay que ver si de pronto es que no tenía la API, o que si se tiene la API, o sea, si la aplicación que tú necesitas vas y buscas, si tiene una API pública que puedas utilizar, pues tienes que ver cuáles también son las limitaciones de la API, qué cosas permite y qué cosas no, y pues puedes jugar con eso, con las posibilidades de la API. Si no tiene la API, pues no se puede. La API es lo que nos va a permitir interactuar. Si no tiene API, pues no vamos a poder interactuar con ella. Por ejemplo, Mail ya tiene unas API ya predeterminadas. Son las conexiones que cuando ya tú le des ahí el botoncito y se crea el círculo, te va a aparecer una lista. Tú puedes empezar ahí, pones el nombre de la aplicación que necesitas y miras si te sale. Y si no, pues tienes que ir a Google a buscar API de tal aplicación y ver si está por ahí. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, ciertos flujos de Make. Aquí tenemos algo que es el activador, que es un webhook, que el webhook es básicamente es como una orejita, por así decirlo, que está escuchando la información de la otra aplicación, por así decirlo. Entonces, si yo tengo aquí este webhook, que este webhook es de Notion, ¿cierto? Con Notion, con los botones, Notion tiene una propiedad de base de datos que es un botón. Tú puedes activar que ese botón te mande un webhook. Es decir, que te mande la información, que desde ese botón se mande la información. Entonces, si yo ya con ese botón activo ese webhook para que mande la información, aquí en Make, este módulo va a estar escuchando y va a estar ahí pendiente a que le llegue la información, ¿cierto? Va a estar pendiente. Cuando le llega la información, se activa, ¿cierto? Aquí este es ese activador, cuando le llega esa información. Entonces, le llega esa información, ¿y qué viene a hacer el día después? Va a crear una cotización. ¿Dónde va a crear la cotización? La va a crear en un Google Docs. Entonces ahí va a hacer su configuración, que ya ahorita les voy a mostrar un poquito. Va a crear la cotización. Luego de que yo creo la cotización que tengo que hacer, la voy a descargar como un PDF. Luego que la descargo como un PDF, ¿qué quiero hacer? No se mándela por WhatsApp, ¿cierto? Miren que yo lo que empiezo a describir con los módulos es ese paso a paso que voy a seguir. Cabe destacar que cada módulo tiene su configuración particular dependiendo de la información que él necesite para trabajar, ¿cierto? Porque tú le estás básicamente pasando la información, le estás dando los datos. Entonces, cada uno, dependiendo de la información que maneje, va a tener una configuración particular. Pero lo que quiero que vean aquí es el activador y la descripción del paso a paso. Este último paso viene a ser la salida. Aquí es donde sale la información. ¿Qué está haciendo? Está enviando un WhatsApp. ¿Listo? Como ustedes ven aquí, para yo poder utilizar ese módulo de crear una factura, pues tengo que tener algún lugar en el donde se vaya a crear la factura, que es Google Docs. Entonces, en Google Docs, yo voy a tener una plantilla, que es la plantilla que él va a utilizar. Le pongo aquí en este formato los campos que él va a llenar y ya le doy clic al módulo y yo le tengo que pasar estos campos al módulo, porque como les dije, ustedes le tienen que pasar la información al módulo tal cual de qué información va a utilizar, porque díganme entonces él cómo va a funcionar. No tiene que ser muy específico. Entonces, yo le estoy diciendo aquí, mira, aquí en Client Name vas a utilizar esta propiedad, aquí en esta Send Date vas a utilizar esta propiedad. Estas son propiedades que están viniendo ¿de dónde? De Notion, porque ahí es donde se está activando. Entonces esas propiedades me las está trayendo ese webhook, esa orejita que está ahí pendiente, eso que está ahí pendiente de la información, la trae
y yo ya después en ese segundo paso que teníamos la utilizo para crear esta factura. Yo ya tengo la plantilla, simplemente ya él va a venir y poner en el campo que corresponde la información que es. Entonces miren que así es lo que yo les digo, que cada módulo tiene su configuración y es dependiendo de lo que tú quieras que haga el módulo, pues del tipo de módulo que sea. Aquí como es para crear una factura, pues tú tienes que pasarle la información con la que va a crear la factura. Entonces aquí es donde ya hacemos esto. Aquí hay una variación de este flujo, que es con lo que les comentaba, no siempre va a ser algo lineal, pueden haber variaciones, que es donde tenemos aquí lo que se llama routers, que es donde podemos aplicar las condiciones que les mencionaba. Puede ser que en un caso puntual quiero que se envíe a WhatsApp, que en otro caso se me almacene en Notion, o que en otro caso se me mande por Gmail, o que pasen las tres cosas, ¿cierto? Puede ser o que pase una u otra, o que pase esta y esta, ¿cierto? Porque no siempre van a ver el flujo lineal, puede ir cambiando dependiendo de lo que describa su proceso o su sistema. Entonces aquí tiene un ejemplo de cómo funciona. Esto aquí es un registro de una base de datos de propuesta. Aquí tengo un botón, es una propiedad del tipo botón, tú le das clic al botón y lo que esto va a hacer es ir a crear por allá el PDF, está creándolo, él está por allá funcionando, está activo, pues está por allá escuchando la información y trabajando. Tenemos que darle un momentico, tampoco, o sea, es muy mágico, pero tampoco pues inmediato. Ya después de eso, ¿cuánto le falta? Ahí ya lo va a crear, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, mire, ahí ya creo el PDF y también lo adjunto aquí, con la información que está en Notion. Eso es lo interesante ahí, que activé el webhook en Notion. Entonces, ¿qué le está enviando esto a ese webhook? La información que yo tengo aquí, que son los servicios, la descripción, el estado, pues toda la información que yo requiera para poner en ese PDF. Entonces él viene, lo crea y ahí es donde te crea el PDF con la plantilla que tú le hayas puesto, ¿cierto? Mire que estos datos de aquí son los que vemos en esta tabla de acá. Entonces, eso es otro ejemplo. Para los botones, si se necesita tener un plan plus, al menos no, también para automatizaciones con botones, sí se necesita un plan al menos plus, pero es bastante cool, bastante interesante. Preguntas hasta aquí, volver a tomar agua. ¿Qué vale el plan plus? Está en 12, están $12. Temas de equipos. Mencionabas ahí ahorita hace un rato cómo es la integración de esto. Y más que todo, como cuánto permitiría un plan plus, si esto tendrá que ser individual, como para entender la dinámica. Bueno, eso siempre, esas preguntas, cuando uno habla de Notion, siempre está la pregunta de la plata, sí, ¿cuánto tengo que pagar? Bueno, el plan plus no es como que te incluya miembros o incluya personas del equipo, sino que tienes que pagar por cada persona que esté en el espacio de trabajo. Son $10 o $12 por cada persona, algo así. Entonces tienes que pagar por cada cabeza. Pero ahí hay todo un tema con temas de permisos, con temas de quién puede ver qué. O sea, si en tu equipo todo el mundo puede ver todo lo de Notion, tú puedes invitar a las personas como invitados. Que en el plan gratuito hay hasta 10 invitados, y pues si son hasta 10 personas pueden trabajar gratis, ¿cierto? Sin ningún problema. Esa es una de las jugadas que yo le decía que pueden ser como para ahorrar dinero, porque no, aunque pagues pues por 2 personas, pero hay otros 10 en el equipo, probablemente no todos necesitan ser miembros, hay unos que pueden ser invitados, entonces ahí te puedes ahorrar un dinero. Listo. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, las posibilidades con Notion y con Make son demasiadas. ¿Por qué? Porque como les dije, pues Notion se lo pueden personalizar a su sistema y pues Make también tiene muchas posibilidades con todas las herramientas que se pueden integrar. Entonces aquí hay una lista de ideas, pero literalmente es cuestión de que ustedes piensen de verdad que necesitan y que con el flujo que les expliqué, pues cuestionen el cómo y ver hasta cómo lo pueden hacer en Notion y en Make. Yo voy a hacer algo por aquí. Entonces aquí les voy a dar un tour por un caso de uso, que es la plantilla que les voy a brindar, que escribe lo que les estuve dando de ejemplo a lo largo de la charla,
que es el tema de gestión de clientes, propuestas, proyectos. Aquí, miren que esto ya no es una página en blanco, ya aquí estamos viendo varias cosas, y es que miren que aprovechando la estructura que tiene Notion de bloques, yo puedo generarme una especie de aplicación, ¿cierto? Mi especie de página web y simular ese funcionamiento. Por ejemplo, mira, aquí tengo acciones rápidas, tengo botones, entonces se asimila mucho a como yo uso todas esas otras aplicaciones que ya tienen sus botoncitos, su estructura. Aquí podemos simular esas mismas estructuras de la manera en la que más convenga. Aquí tengo estas acciones rápidas, las tengo aquí arriba para poderlas tener a la mano y para que cuando yo ingrese desde el celular, pues sea lo primero que yo vea. Lo que está en la esquina superior izquierda va a ser lo primero que va a aparecer en el celular. Entonces, estas acciones rápidas son muy útiles, pues si yo estoy por ahí, abro Notion, abro el sistema y tengo que crear una tarea, tengo que dejarme una nota, pues es muy útil tenerlas a la mano como lo primero que me aparezca. Ya después, el orden en el que yo ponga las demás cosas va a depender pues de lo que yo quiera priorizar o lo que sea más importante en mi trabajo diario. Puede ser más útil que yo tenga las tareas primero o que tenga directamente aquí arriba la información de los clientes porque es súper importante tener acceso rápido a ellos. Esto ustedes lo pueden cambiar dependiendo de sus preferencias, es simplemente literalmente coger y arrastrar. Que aquí, pues como estoy viendo acá, está como enredado, pero sí. Mientras que arrastras ahí, preguntas, esas plantillas, ¿hoy existe alguna comunidad de alguien que las dé, que las brinde? ¿O tú las vendes? ¿No? Para ofrecerlas en el caso, o pues no sé, pues para entender un poco la dinámica de esas plantillas hoy en día. Bueno. ¿Será? No, hay GPTs de Notion también que te ayudan pues a estructurar y te dicen las propiedades y la cuestión. Claro, uno se puede guiar, pues con que no puede guiarse uno con ChatGPT, pues sirve para todo. Sí, precisamente, bueno, con las plantillas, pues Notion tiene su marketplace en el que tú puedes buscar cualquier cosa, literalmente. Hay unas que son gratis, otras que son pagas. Ajá. Si tú, por ejemplo, quieres vender esta plantilla, puedes entrar, Sí. y recibir. La verdad sí, es bastante sencillo, pues tú buscas en Google, no sé, volverme creador de plantillas de Notion y ellos tienen ahí su formulario de registro, te aprueban el perfil y ya tú puedes empezar a publicar plantillas. Pues tú publicas la plantilla y la plantilla tiene como ciertos días de aprobación, no es que de una tú la puedes publicar y ya, sino que ellos como que la aprueban primero y ya queda al público. Sí, tiene como un filtro, pues. Puede ser gratis, muchas personas brindan muchas plantillas muy, muy chéveres y gratuitas. Hay otras pagas, o sea, ya es dependiendo de lo que ustedes necesiten, pueden ir a buscar, puede ser desde Notion Marketplace o desde Gumroad, que es otro también lugar donde se pueden descargar productos digitales. Pues ahí está la comunidad de Notion Colombia, que no sé si ustedes hacen parte de ella, también se podrían unir y ahí hay muchas personas muy crack que ofrecen servicios, que ofrecen plantillas, obviamente yo también lo hago, entonces pues si les interesa. Entonces aquí, ¿qué es lo primero que yo hago siempre que voy a crear una plantilla? Pues es crear las bases de datos, entonces casi siempre las dejo aquí como un navegador, entonces podemos ir entrando a cada una de las bases de datos. Esta es la de los clientes. Cada base de datos se puede ver de maneras distintas, entonces yo puedo tener la información de clientes de diferentes maneras, ¿cierto? Que estas son las vistas. Entonces aquí tengo esta parte, que si tú creas un nuevo cliente y abres, puedes ver información, puedes ver los proyectos que tiene el cliente, puedes ver las tareas, las propuestas. ¿Por qué? Porque el cliente está relacionado con ello. Entonces, como están relacionados, tú puedes verlo de manera centralizada, lo que hablábamos al inicio. Entonces, yo aquí puedo ya empezar a guardar información del cliente. Notion ha mejorado bastante su tema de layouts, pues de diseño. Entonces, aquí tú también puedes tener un menú, un menú ahí al lado. Puedes organizar la información de manera bien dinámica dependiendo de cómo te funcione a ti, ¿cierto? Todo eso son propiedades, son las propiedades que ustedes veían en la tabla. Entonces esto es, por ejemplo, lo de los clientes. También aquí tienen las propuestas, que las propuestas es donde tenemos esto
de, no sé, de quién es el cliente, cuál es el proyecto que le estoy cobrando, cuál es la forma de pago, cuál es el estado de esta propuesta, ya la envié, la aceptaron, ya la pagaron, puedo guardar aquí el PDF, pues porque tengo mi formato ya bonito en el que tengo las cotizaciones, ahí ya lo pones y lo envías y tienes registro de lo que le enviaste, tienes registro del PDF que enviaste. Aquí en las propuestas, como pues uno puede tener diferentes servicios, adentro pueden crear la lista de servicios con el costo por cada uno y así pueden ver en un solo lugar qué fue lo que cobraron, con qué condiciones lo cobraron, todo el detalle lo pueden tener aquí adentro, que eso es bastante útil. También pueden ver las propuestas por estado para ir haciendo seguimiento de cómo está esto, o esta propuesta no me la han pagado, o ya me la pagaron, tengo que traerla al estado de pagado, con un arrastrarlo como Trello, o sea, es muy similar a eso, lo podemos hacer. Entonces, esta sería, por ejemplo, el tema de propuestas, que como ven, gracias a que todo está conectado, podemos ver la información unificada, o sea, la información que necesito que esté unificada, la veo unificada. Tenemos el tema de los proyectos, que entonces aquí también lo mismo, hay diferentes vistas, puedo ver el estado de los proyectos, puedo ver la línea de tiempo de los proyectos, hasta cuándo va este o cómo se me están superponiendo en los tiempos, podemos verlo perfectamente. Mariana, tengo una pregunta, qué pena te interrumpo. Dale, tranquila. ¿Cómo dentro de una organización de sistema para equipos, cómo empezar a identificar qué se convierte en un proyecto y qué es una tarea para hacer? Listo. Proyectos, ahí, por eso es muy importante hacer como el diagrama, porque hay una manera también de jerarquía de la información, ¿cierto? Entonces, la información, digamos, en este escenario, surge a partir del cliente, cuando me llega un nuevo cliente, no sé. A partir de ahí, yo le genero una propuesta o esa cotización, donde le hago la propuesta de los servicios que le voy a prestar, toda la cosa. Esta es la propuesta. Esta propuesta, si me la pagan, ya va a ser un proyecto que yo voy a tener que realizar, ¿cierto? Entonces ya venimos del cliente, sigue la propuesta, ya después sigue el proyecto, ¿cierto? Listo, está este proyecto, que este proyecto es crear una nueva página web o hacerle una landing page, yo qué sé. Es ese proyecto, es lo grande, lo general del servicio. Pero tú para crear esa página web, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer varias cosas, ¿cierto? Entonces mira que en el nivel de jerarquía, ya después del proyecto, ya ahí vienen las tareas. ¿Por qué? Porque lo que veíamos al inicio de cómo saber qué bases de datos crear, esto tiene varias cosas. Probablemente yo del proyecto voy a tener varias tareas. Entonces lo separamos, creamos otra base de datos y están conectadas. Pero así funciona el nivel de jerarquía, entonces. Y que aquí yo se los puse en ese orden de jerarquía, como para que también lo entiendan. También está entonces el tema de tareas, que, bueno, volviendo aquí a los proyectos. Si uno crea un nuevo proyecto, puede ver dentro del proyecto cuáles son las tareas relacionadas a este. Entonces, si yo creo aquí una tarea, inmediatamente esta tarea va a estar relacionada con este proyecto. Entonces, aquí garantizo que la información está conectada. Aquí, entro acá y todo lo que voy a ver adentro son cosas que se relacionan con este proyecto. Entonces, así me va a ser mucho más fácil poder ver toda la información e interactuar con ella. Y un invitado puede entrar al proyecto o esa vista y puede moverlo, o él solamente puede observar. Lo decía porque lo que tú hace un momento hiciste una mención de que un invitado no necesariamente puede tener como control. Ajá. O de pronto existe un rol de project manager dentro de la compañía, dentro de la agencia, y ahí pueda pues él mismo organizar y moverlo, pero no sé si al compartir la vista de las tareas, porque puede ser que yo lidero equipo de trabajo y ya tengo mi equipo de trabajo, ¿estas personas pueden tener esa autonomía o definitivamente no? Sí, o sea, todo va a depender de cómo organizas la información y qué información necesitas que vea y a la que pueda acceder. Con invitados también hay como cierto nivel de acceso, tú puedes jugar también con eso, pero si vas a utilizar invitados es muy importante que tengas en cuenta qué es lo que pueden ver, para darles acceso a la parte que pueden ver. Es decir, si solamente va a ver lo de proyectos, pues le vas a tener que compartir la parte de proyectos, porque probablemente no quieres que vea las finanzas. Claro. No sé. Entonces ahí hay que jugar con esa estructura. Ajá.
porque nuestro jefe quiere. ¿Cuál es el problema de la automatización acá? Él quiere que todo lo que nosotros pongamos en la tabla le salga en los boards a cada uno de los empleados. O sea que si yo le digo salte, en el tablero de to-do diga salte. Pero no hemos podido conectar esas automatizaciones. Ok, ahí es importante pues conocer a fondo cómo es que está estructurado, pues porque por ejemplo... Estamos intentando. Ok. No, desde la información completa. Es decir, por ejemplo, o sea, digamos, tenemos los proyectos y las tareas de los proyectos, y las tareas tienen responsables, es decir, ¿cierto? Sí, tiene Listo. responsable y tiene estatus y tiene fecha. Listo, entonces, lo que tú puedes hacer son vistas filtradas por cada persona. También lo tengo así, pero igual no me aparece. A ver qué sucede. Tenemos el Notion. Ajá. Cada uno de los empleados tiene Su board. su board, sí. Entonces, por ejemplo, está Manuela, Juliana y Daniela. Pero Daniela no puede ver nada de lo de Juliana, así tengan el mismo cliente, ni Juliana puede ver nada de lo de Manuela. Entonces, yo soy la que manejo todos los proyectos. Ok. Puedo ver todo lo que todos hacen. Pero entonces yo le digo, Juliana, salta aquí. Pero a Juliana no le llegó en el board que tenía que saltar. Entonces yo no me dice dónde quiere que salte. Entonces, y mi jefe me dice, todavía Juliana no está saltando. ¿Por qué no está saltando? Y yo, o sea, si me entiendes, Juliana no salta la automatización. Ok, es decir, que es que cuando ya hay temas de permisos es donde ya uno tiene que empezar a jugar distinto, porque entonces, es decir, pues si no hubiera el tema de permisos es simplemente jugar con vistas filtradas, es decir, si yo ya tengo un responsable, yo puedo filtrar y organizar por las propiedades, entonces puedo filtrar por el responsable para Mariana e ir a hacer la vista filtrada a Mariana. Pero cuando ya está ese tema, entonces entiendo que ustedes lo que hacen es como duplicar la información, o sea, tener una maestra e ir duplicando los tableros de las personas. Lo que quiere mi jefe, ¿sí? Ajá. Lo que quiere, que hay una maestra y que simplemente la maestra se ponga todo para que yo no tenga que irme a las pequeñas a decirle, haga esto y haga, o sea, él quiere que el de la maestra, ¿cierto? Pero esa maestra yo la tengo que duplicar en todas, en una página, en todas, pero cuando están por boards, no aparece, pues o sea, no se va a ver la tabla en el inicio, o sea, va a aparecer en una página, ¿cierto? Pero él quiere que mágicamente me aparezca en todas las vistas. Y que conversen. Exactamente, que además sean similares. Sí, o sea, que estén actualizadas en ambas partes. Bueno. Yo te puedo decir cómo tú puedes crear plantillas dentro de las, o sea, digamos, ahí donde dice nuevo, ahí tú puedes crear plantillas y esas plantillas pueden ser estandarizadas. Entonces, esas tú las relacionas al nombre de la tabla principal. Entonces, cada vez que tú creas una, ya están relacionadas. Claro, pero él quiere que se mantenga el tablero que tenemos inicial. O sea, él no quiere, a ver, tenemos un tablero, ¿cierto? Que tiene to-do, progress y done. Pero él quiere que ese sea el tablero que se mantenga, o sea, y que cuando se ponga la tarea en la maestra aparezca en to-do, mágicamente, y que aparezca en done, ¿cierto? Que ha sido como lo problemático en estos momentos para hacerlo, porque pues en la maestra no me sale, pues me dice status to-do, pero si yo voy a, por ejemplo, al task pues, de Laura, solamente le aparece la notificación de tienes que hacer esto, andate donde te lo pusieron y ya. No le aparece en el tablero de él. Y haciendo una automatización directamente del tablero maestro para compartir la información con... Es que ahí esa parte puede ser sencilla hasta con las automatizaciones de Notion, que es que vaya, cada vez que se agregue uno aquí, si es esta persona, pues que se vaya y se cree en otra base. O sea, tú puedes hacer esa donde de pronto ya se puede volver enredado es el tema de que o sea, de que estén conversando, de que si yo, ¿qué pasa si esa misma tarea ya tú ya le diste completado? Aquí acaba de aparecer en To Do. Entonces eso ya es un tema que tal vez las automatizaciones puras de Notion no. Sí se puede, pero es complicadísimo y no es escalable. Sí. Tienes que hacer la automatización por miembro del equipo. Sí. Y sí se puede mantener de aquí Ajá. para allá y de allá para acá, pero tienes que hacer la automatización de todas las personas de aquí para acá y de cada persona de aquí para acá. Cuando llegue un nuevo miembro lo tienes que hacer, si se mueve lo tienes que hacer, entonces tienes que explicarle que sí se puede,
pero no es escalable, Ajá. porque es muy difícil cuando llega la persona que se adapte a las posibilidades. Sí, exacto. Ahí les digo, o sea, que se duplique la información, pues tú puedes hacer que se duplique la información, pero para que la información converse, pues hay que hacer la automatización por cada persona, porque bueno, hay que decirle, mira, cuando yo genere aquí y sea para Mariana, tienes que ir a crearle a Mariana. Cuando yo genere aquí, pero si no es para Mariana, sino que es para Daniel, pues que le cree a Daniel. Entonces imagínate, no es algo sostenible a largo plazo. Claro, porque yo monté 5 vistas. O sea, monté una vista que solamente puede ver Andrea, una vista que solo puede ver Laura, una vista... O sea, al final el camino correcto sería crear por cliente, teóricamente, o sea, por proyecto. Más fácil usar una aplicación que llaman Asana. Sí, que ya maneje eso Pues también. eso es lo más fácil. Asana Pasarse a un tipo proyecto. de ¿Y gestiones. qué puedo hacer? ¿Lo puedo combinar con Notion? No, Asana centralizar todo No, eso. no. Revisar como si Asana tiene integraciones con Notion. Claro. Y le permite las visualizaciones. Asana, Sí. Yo he utilizado el Project Manager, esta otra que es de Microsoft Course. Pero tienes que tener Microsoft 365, ¿no? No necesariamente, tú lo puedes manejar sin problema. O la otra que es Monday, que también es. Monday O también. Trello, pues es que hay muchas. Sí, exacto. Ya depende como del tipo de, como tal. Por ejemplo, Monday también tiene muchísimas de las interfaces de gestión de proyecto y yo como líder de equipo normalmente estoy como con estas herramientas de gestión de proyecto. Sí, eso ya es dependiendo de los alcances, por eso es muy importante, antes de pensar en una herramienta, entiendan qué es lo que necesitan. Porque pues si se cierran de que tienen que utilizar Notion 100%, de que tienen que utilizar esta 100%, ahí es donde se empiezan a enloquecer, Claro. básicamente. Entonces, listo, esto en cuanto a lo de los proyectos, ya sabemos que las tareas están relacionadas y las podemos manejar también con diferentes vistas. Ahí ya también tenemos el tema de reuniones, que podemos ver cuáles son las reuniones que tengo por cliente para hacer seguimiento de eso, poder tener aquí abajo el calendario de las reuniones y saber qué reuniones tengo y cuándo. ¿Se integra con Calendar si yo no tuviese? Con Notion Calendar. ¿Cómo así? Ya, Notion tiene un aplicable. Ajá, mira, abrir en el calendario y pues, ay, y se abre el calendario. Listo. Y ese calendario de Notion, ustedes lo pueden integrar con sus otros calendarios, es decir, pueden tener un calendario centralizado, que es bastante chévere, que es con el calendario de Notion, que es otra aplicación que pueden instalar. Sí, no, ¿cómo se llama? Que yo tengo el calendario. Entonces, por ejemplo, yo pues tengo el calendario de la universidad, el calendario de Methodical, tengo el calendario de otra cosa y los calendarios con las bases de datos de Notion. Entonces, todo lo tengo centralizado en un solo calendario sin tener que ir de aquí para allá. Ese es como lo chévere de ahí. Entonces, por ejemplo, pues sí, esto sería la plantilla, ya es cuestión de jugar y ver y entender el cómo se conectan. Yo aquí en el navegador puse precisamente las bases de datos en el orden jerárquico que les expliqué, para que también puedan entender más fácilmente el tema de las conexiones. Entonces esta plantilla la pueden descargar escaneando el QR. Ahí puedo utilizar esa plantilla para operar. Vamos a usar esa plantilla para ver si hacemos algunos cambios. No, pero ¿por qué no? Porque una persona no puede ver las otras tareas. ¿Es información sensible? Sí, porque para que una tarea no la pregunta del millón. Sí, claro, ¿Qué es la empresa? Eso es una agencia. es una agencia. Sí, claro, entonces todos deberían compartir información porque lo que yo hago en teoría puede implicar a otra persona. Eso es lo más sano. Eso es lo más sano. Pero no entiendo. Pues si están trabajando todos con un mismo cliente en un mismo proyecto, lo ideal sería saber cómo está el estado general del proyecto. De qué está haciendo el compañero. Porque si no, si tienen todo separado, ya ahí es donde pueden haber choques, no sé, que tú no te... Pero es algo de agencia. Pues yo he visto Project Management lo manejan así. Cada cliente. Pero mira que Monday, Core y todas estas herramientas te permiten tener la visión de todo el equipo, lo que está haciendo el resto del equipo, y tu visión general, o sea, tu filtro, claro. O sea, yo tengo la visión de todo el equipo, yo sé todo el equipo, ¿cierto? Pero no todo el equipo sabe todo lo que está haciendo con cada cliente.
que por ejemplo para mí está mal, porque pues si yo soy la que hago sitio web y tú eres la que hace, no sé, SEO, o tú eres la que hace Facebook Ads, yo no sé, pues deberían al menos como hacer un triangulito, sí. Es que normalmente ahí en Notion lo que se hacen son espacios de equipo, ¿cierto? O sea, el espacio de los de marketing, de los de o sea, se hacen espacios de equipo y cada uno en su espacio de equipo va a poder tener su vista personal filtrada, pero también va a poder ver lo que está pasando en el equipo, pues porque eso es lo ideal y lo normal, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí si escanearon el QR van a ver que es como una guía, al final van a ver dónde pueden darle clic y descargar la plantilla. Me cuentan si les funciona, si no ahorita yo se los puedo compartir. Y pues ya también, ¿qué más? Pues pueden agendar una consultoría con Mariana o trabajar con Methodical, que como les comenté es nuestra agencia de sistemas, automatizaciones e inteligencia artificial. Aquí hay dos integrantes del equipo, Ana, que es experta en sistemas de Notion, ella ha hecho todas las cosas más difíciles que se pueden conocer en Notion, ya las ha hecho, y está Daniel, el más crack en automatizaciones. Entonces ahorita en el espacio de networking, si quieren conversar con nosotros en lo que les podamos ayudar. Aquí en ese QR también pueden, creo que los lleva a mi evento si no estoy mal, y me pueden seguir en redes. Yo también estoy en muchos de estos espacios, en charlas, podemos seguir conversando y conectando en lo que les pueda ayudar, con mucho gusto nuevamente. Y sí, muchas gracias.